Bueno, esto es la tecnología. Lo que pasa es que una cosa que hemos estado aprendiendo después de ya de bastante tiempo trabajando con pilotos y con experiencias o con la conceptualización de servicios en 5G es que la tecnología por sí sola no basta. Lo que es fundamental en general, en todo el desarrollo de cualquier evolución tecnológica, pero en concreto en 5G, es innovar con el cliente. Llevamos aproximadamente año y medio muy dedicados a hablar con diversos tipos de clientes en entornos de la administración pública, empresas privadas. Y una cosa que hemos aprendido es que cuando nos sentamos con los clientes les explicamos estos conceptos que yo os he comentado anteriormente, un poquito más desarrollados y en detalle, hablamos de las posibilidades que ofrece el 5G. Bueno, pues lo cierto es que existe un interés muy fuerte en general en todos los sectores por entenderlo, y una vez que el cliente lo entiende, empieza a encontrarle aplicaciones para su negocio. Ve que se le ofrece, se le abre un mundo de posibilidades muy amplio, y una de las lecciones aprendidas es que el 5G está haciendo que en esa efervescencia, a la hora de pensar en cómo utilizar esta tecnología en el negocio de los clientes, resulta que muchas necesidades ya están cubiertas en 4G. Es decir, algo, y es una autocrítica, ¿no?, hacia nosotros mismos, ¿no? Algo hemos hecho mal en el sector porque no hemos sido capaces de explicar todas las capacidades que ofrece una tecnología 4G para cubrir determinadas necesidades, que bueno, bienvenido sea el 5G para levantar o para hacer que afloren, y en un momento determinado pues la solucionará el 5G o a lo mejor la tecnología 4G. Y lo que sí es cierto es que este interés en todos los sectores, pues lo que está haciendo es abrir una demanda de pilotos y nuevas experiencias, no sé si exponencial como ponen en la diapositiva, pero sí muy amplia. Fruto de este tiempo que llevamos trabajando, hemos construido un ecosistema de partners que pensamos que es fundamental, porque nosotros como operadores no podemos interpretar cuáles son las necesidades de nuestros clientes, sino que en esa colaboración conjunta es donde se identifican y donde es posible construir, conceptualizar este paraguas de servicios que hagan del 5G un negocio que estimule la aparición de nuevos flujos de ingresos para el sector. Podéis ver que estamos trabajando con un montón de empresas públicas, privadas, en la creación de este ecosistema. Básicamente cubrimos varios ámbitos. Tenemos un proyecto que lanzamos hace aproximadamente año y medio, que es el proyecto de las ciudades tecnológicas 5G. Ahora os explicaré un poquito más en qué consiste. También habitualmente llevamos casos relevantes al Mobile World Congress en Barcelona cada uno de los años. Hacemos otra serie de pilotos con los clientes y recientemente pues, hemos sido adjudicados también con los proyectos subvencionados que convocó Red.es hace algunos meses y que recientemente pues, nos ha sido comunicada pues, la adjudicación de nuestro proyecto. Las ciudades tecnológicas 5G las lanzamos aproximadamente en enero del 2018, y es porque ya entonces veíamos que necesitábamos crear un ecosistema estable de socios con los cuales trabajáramos en 5G, en dos ámbitos. En el ámbito de probar la tecnología, pero como decía antes, la tecnología por sí sola no basta, y lo que era muy importante para nosotros era acercarnos a los clientes y empezar a impulsar nuevos casos de uso, nuevas experiencias, no solamente desde el punto de vista tecnológico, sino desarrollar la cadena de valor, ver cuál es el interés de determinadas empresas, determinados sectores verticales, por qué estarían dispuestos a pagar, cuál es el coste que supone para nosotros, cuáles son las dificultades, y de alguna forma empezar a aprender. Elegimos en una primera aproximación dos ciudades, Talavera de la Reina y Segovia, porque eran ciudades de tamaño medio, donde es posible tocar la red de una forma muy dinámica y hacer este tipo de experiencias. Al poco incorporamos Málaga. Barcelona es una de las ciudades tecnológicas per se, por su protagonismo en el Mobile World Congress, y desde entonces venimos trabajando. Hemos hecho muchas cosas desde el lanzamiento, con muchos casos de uso. Cada poco probábamos algún tipo de concepto, siempre con dos objetivos, un objetivo tecnológico y un objetivo de servicio. No hemos querido lanzar ninguna prueba, ningún piloto que no tuviera detrás a un cliente, a un socio, a un partner, que nos ayudara a conceptualizar
un servicio de interés potencial. Nosotros pensamos que el 5G, igual que cualquier tecnología, el driver para un desarrollo sostenible viene de una mayor capacidad que proporciona la tecnología, pues normalmente una tecnología celular, pues porque aporta más espectro, porque es más eficiente desde el punto de vista de uso de ese espectro, y en ocasiones es necesario ir a una nueva tecnología por darle más capacidades a las redes. Esa es una razón. Con el 4G todavía no estamos en esa necesidad, todavía nos quedan algunos años de capacidad. Y la segunda razón por la cual una tecnología se desarrolla de una forma sostenible, de una forma sana, es porque habilita el desarrollo de nuevos servicios que generan un interés en nuestros clientes y, por lo tanto, nuevas fuentes de ingresos que justifican ese desarrollo tecnológico, esa inversión. Entonces, todos estos pilotos, algunos de los cuales os voy a contar ahora, pues responden un poquito a ese objetivo. Probar tecnología, pero no solamente tecnología, probar también interés desde el punto de vista de servicio. Y en el World Congress también os contaré un poquito qué cosas hemos estado viendo. Bueno, un ejemplo. En la ciudad de Talavera, conjuntamente con uno de nuestros partners, porque en este ecosistema de partners hemos querido poner nuestros grandes partners tecnológicos que están al pie del desarrollo del 5G y todo ese ecosistema de clientes y otros socios que se dedican a desarrollar software y conceptos, ¿verdad? Pues en Talavera, conjuntamente con Ericsson, pues hicimos una experiencia que estaba orientada o tenía como objetivo probar en requisitos de máxima exigencia de latencia cómo funcionaba el 5G. Lo que hicimos fue una cosa muy curiosa, y es que pedimos a Pedro Delgado que nos ayudara en este piloto, montando en bicicleta sin ver por sus ojos. Es decir, él lo que tenía era una cámara en su casco que captaba la imagen. En la mochila lleva un dispositivo 5G que transmitía esa imagen a la red. Teníamos un sistema de procesamiento en el borde de la red para disminuir la latencia. Y entonces esa imagen se devolvía desde la red a las gafas que lleva puesta, que son unas gafas de realidad virtual. De esa forma, en realidad, él, en vez de ver de forma inmediata, en el tiempo que tarda la señal en ir desde el ojo hasta tu cerebro, realmente la señal tenía que ir a la red y volver a bajar para que él la percibiera, ¿no? Ya os podéis imaginar que si la latencia es alta, lo que ocurre es que cuando vas montando en bicicleta y quieres dar la curva, en realidad ya te has salido, ¿no? Bueno, el piloto funcionó. Pedro Delgado pues fue capaz de completar el circuito varias veces sin ningún problema. Algunos diréis, es que es Pedro Delgado. Bueno, yo también lo probé, y tampoco me caí. Lecciones aprendidas, pues la verdad es que la latencia funciona fenomenal para este tipo de aplicaciones en 5G. Quizá la experiencia que uno sentía con aquellas gafas puestas pues era una visión demasiado plana. Es decir, este tipo de dispositivos tiene que progresar, tiene que evolucionar. Hace falta una visión en perspectiva 3G, 3D, y la visión lateral es muy importante. Al perder visión lateral, aunque la latencia sea muy buena, pues realmente andas un poco perdido. Digamos que este tipo de aplicaciones es importante la evolución de los dispositivos. Tenemos en Segovia desde hace bastante tiempo un autobús público que está funcionando por las calles de Segovia, y le hemos puesto una pantalla de resolución 4K en la que estamos reproduciendo de forma continua pues contenidos de nuestra televisión Movistar Plus. Son contenidos adaptados porque tienen que ser para todos los públicos, está funcionando en el autobús durante todo el día. Y la verdad es que es una de las cosas que está teniendo mayor acogida. O sea, el uso de esta difusión de contenidos de televisión en espacios públicos, pensamos que tiene también mucho recorrido porque la aceptación es muy buena. Lecciones aprendidas, en este caso, pues realmente la red necesita mucha capacidad. Estamos procesando del orden de 80 gigabytes diarios solamente por esta emisión de contenidos a un solo autobús. También hicimos una experiencia muy curiosa que, bueno, pues llamábamos Tapas en Segovia, porque la hicimos allí. Utiliza tecnología de edge computing, también procesamiento en el borde de la red, muy cerca del cliente. Y aquí lo que hacíamos es que, pues mezclábamos dos tipos de tecnologías. La realidad
la realidad virtual, es decir, la posibilidad de, colocándote unas gafas, ver otro entorno completamente diferente, un entorno muy inmersivo, con la realidad del momento, ¿no? Es lo que llamamos realidad mixta. Tú podías ver a través de tus gafas esa realidad, digamos, inventada, ¿no? En un entorno totalmente diferente a donde estabas, pero a su vez podías ver las manos, podías ver la mesa que tenías delante. Se trataba de poder comer, tomarte unas tapas, pero en un entorno completamente diferente. Una de las cosas que estamos aprendiendo es que la realidad virtual por sí misma tiene ciertas limitaciones. Imaginemos un mundo en el que quieres ver, qué sé yo, un partido de fútbol en una realidad totalmente inmersiva, realidad virtual, con unas gafas, sintiéndote dentro prácticamente del campo, pero seguramente mientras estás viendo el partido te apetece tomarte una cerveza. Imaginaos si no puedes ver la cerveza, si no puedes ver tus manos y estás en un entorno en el que tienes que andar poniéndote y quitándote las gafas. Entonces es fundamental que en el desarrollo de los dispositivos y en la conceptualización de estos servicios se mezclen los dos tipos de realidad. Es lo que llamamos la evolución de la realidad virtual a la realidad vista. Una de los grandes verticales o de los grandes sectores que está despertando más interés en relación al 5G es el coche conectado. El coche conectado, entendiendo cómo el coche que está dotado de dispositivos 5G que permiten una ayuda a la conducción o una conducción asistida. Una de las cosas que estamos aprendiendo, y nos lo dicen todos los partners con los que hablamos y con los que trabajamos para este tipo de pilotos, en concreto tenemos una colaboración muy estrecha con SEAT, el coche autónomo es otra cosa. El coche autónomo debe ser autónomo en sí mismo y no depender de las redes, aunque pueda utilizar la red 5G para mejorar su autonomía en la conducción. El coche conectado, fundamentalmente, todos los casos de uso que estamos trabajando con SEAT van orientados a la seguridad. Cómo conseguir una conducción más segura para el propio conductor y para todo el entorno que le rodea. De esta forma hemos probado varios casos de uso en Segovia, en Talavera de la Reina y también en Barcelona. Es un entorno extremadamente complejo. La cantidad de dispositivos, la conectividad que hay que montar es bastante exigente y una cosa que es muy importante, consideramos que es vital para que se desarrolle todo este ecosistema del vehículo conectado, es implementar soluciones estándares. Soluciones estándares no solamente a nivel de red, sino a nivel de dispositivos, a nivel de protocolos y a nivel de implementación en los vehículos. En concreto, en Barcelona tuvimos la ocasión de probar por primera vez un coche conectado circulando en un entorno completamente real. No era un circuito cerrado, eran las calles de Barcelona y probamos 3 casos de uso que vais a encontrar mucho mejor explicados en un vídeo que voy a poner a continuación. Un caso de uso era aquel en el que determinados sensores en pasos de cebra avisaban al vehículo de que había un peatón que estaba cruzando, se disponía a cruzar. Entonces el vehículo percibe esas alertas en su panel de instrumentos y también de forma sonora y es capaz de alertar al conductor de que hay un peatón que va a cruzar. El segundo caso de uso pues es un ejemplo de comunicación entre la bicicleta, que está dotada de un dispositivo 5G y que avisa al vehículo de que está cerca. Entonces el vehículo recibe la alerta de que hay un posible peatón, en este caso ciclista, con el que tiene que tener cuidado. Y el tercer caso de uso, pues simplemente se avisa al vehículo a través de un sensor que existe un obstáculo al girar una curva. Es decir, el conductor va por su calle, gira a la derecha y al encontrarse un obstáculo, antes de verlo, es avisado de que al girar tiene que tener cuidado porque se va a encontrar con algo que bloquea su paso. Aparecerá un mensaje advirtiendo de forma predictiva al conductor que tenemos un obstáculo cuando giremos a la derecha.
¿Sabes por qué el coche te ha avisado? Porque estamos evolucionando nuestras redes hacia 5G. Lo que hemos hecho ha sido desplegar una aplicación de gestión de tráfico que da cobertura a esta zona. La inmediatez es clave. Recoge todos los datos enviados por las bicicletas, por los semáforos y por los vehículos. Los agrega, los procesa, los devuelve de nuevo a los coches. Bueno, básicamente son los casos de uso que probamos. Ya os digo que fue la primera vez que se probó en un circuito abierto con un dispositivo 100% integrado en el coche, 5G real. Y bueno, la verdad es que suscitó mucho interés. Otro de los casos de uso que nos ha sorprendido también el interés que está despertando es la producción de contenidos de televisión. Aquí lo que tenemos la oportunidad es de, en cámaras de televisión dotadas de conectividad 5G, la posibilidad de emitir el contenido que están captando, la señal que están captando esas imágenes, esas cámaras, enviarlas directamente a un nodo de nuevo de procesamiento de vídeo en el borde de la red, de tal forma que no se necesita una unidad móvil para la retransmisión de eventos, el típico camión, ¿verdad?, que estaréis acostumbrados a ver en el Palacio de los Deportes o en cualquier sitio que se esté realizando una transmisión en vivo. Bueno, pues sería innecesario, una cámara podría emitir directamente esa señal y más aún, al procesar esa señal en el borde, es posible hacer una realización en tiempo real, es decir, alguien puede estar cogiendo una señal u otra, la que quiera que se muestre en las pantallas, y seleccionándola, solamente esa señal que se selecciona en el borde de la red sería la que se subiría para ser retransmitida a través de la cabecera de televisión en broadcast. Tiene mucho interés por el ahorro que supone el tener unidades móviles, pero además porque al procesarse, al hacerse la realización en el borde de la red, ya se selecciona solamente la señal que se va a emitir, la que se sube a la cabecera de televisión. Entonces, también tiene una aplicación para contenidos muy locales y para retransmisión de eventos en sitios muy concretos. Otro uso muy interesante tiene relación, bueno, pues con la retransmisión de eventos en directo, ¿no?, eventos deportivos. También tuvimos la oportunidad de conectar al primer estadio de fútbol a través de tecnología 5G y esto nos ofrece la posibilidad de ver, pues, bueno, en este caso era un partido de fútbol, ¿verdad?, pero puede ser cualquier tipo de evento deportivo en 360 grados y con una experiencia muy inmersiva. Tuvimos la oportunidad también de probar, sabéis que en Movistar tenemos un equipo de gamers profesionales que bueno, pues son jugadores de juegos online que tienen, bueno, pues se dedican de forma intensiva a esto, son extremadamente exigentes en un requisito que es la latencia. La latencia para los jugadores online, seguro que algunos sois aficionados o si no tenéis hijos que lo son, pues es un parámetro fundamental. Entonces tuvimos la oportunidad de conectarlos a una red 5G y bueno, pues su feedback fue muy bueno. Es decir, no notaron en ningún momento que estaban en una red celular y pudieron jugar pues al máximo nivel. Otro interés que está despertando 5G también, gracias a esta realidad virtual mezclada con realidad aumentada, es el turismo, ¿no? Recientemente tuvimos la oportunidad de probar en Segovia pues un recorrido turístico donde en varios puntos de interés se reproducían sobre el escenario real de Segovia por determinadas escenas de la vida de Isabel la Católica en el contexto real en el que se produjeron esas escenas. De esa forma es posible, pues en un momento determinado, a través de unas gafas o a través de un tablet o incluso de un smartphone, apuntar a determinado monumento, determinado objeto histórico y sobre la pantalla superponer o información de ese monumento, de ese cuadro, de esa estatua o incluso representar o animar imágenes de la época en la que se construyó ese monumento, ese edificio. Y recientemente, como os comentaba, pues hemos tenido la oportunidad de presentar nuestra apuesta en los pilotos que subvenciona Red.es.
Y bueno, pues recientemente también nos comunicaron nuestra adjudicación, estamos muy contentos por ello, pensamos que impulsa todo este ecosistema de partners que estamos montando y que es fundamental para el desarrollo del 5G. Y en concreto, pues nuestro proyecto se basaba en el desarrollo de determinadas experiencias tecnológicas y de servicios en Galicia, donde vamos a probar, por supuesto, todas las características de la tecnología 5G en cuanto a latencia, las diferentes arquitecturas de red, las tecnologías de antenas que son muy directivas y apuntan a cada uno de los dispositivos, conceptos como el network slicing, que es la capacidad que tiene la red para asegurar determinadas capacidades y requisitos de calidad, de latencia, de ancho de banda para determinados servicios específicos. Vamos a seguir profundizando en probar esas capacidades de computación en el borde de la red para llevar el procesamiento y disminuir latencia. Y también conceptos como la asignación dinámica de slices, es decir, que esas capas de red específicas para determinados tipos de servicios pues se puedan configurar de una forma dinámica según las necesidades. Pero eso es solamente tecnología, por supuesto la tecnología hay que probarla y lo más interesante es que vamos a desarrollar y a probar una serie de casos de uso que hemos venido trabajando, hemos venido conceptualizando con empresas públicas y privadas en el ámbito de Galicia. En concreto, pues en el túnel del Sereisal pues vamos a desarrollar un sistema de asistencia a la conducción donde con los protocolos de comunicación entre vehículos y otros sensores podremos mejorar la seguridad de los vehículos, ya que uno de los problemas que tiene este túnel es que a la salida cambia mucho la meteorología y es muy frecuente que cuando los conductores salen del túnel pues se encuentran en situaciones de viento, niebla, humedad, lluvia, etcétera, de las cuales les pueden prevenir antes de salir. Otro caso de uso, concepto que vamos a desarrollar, pues es nuestro servicio Movistar Fusión, nuestra televisión y conectividad en banda ancha, pues darla sobre tecnología 5G para aquellos sitios donde es muy complicado el despliegue de redes fijas, el despliegue de fibra, por razones diversas o cascos históricos o entornos muy rurales. Vamos a probar cómo el 5G da una solución de conectividad muy buena para soluciones de acceso fijo. Vamos a realizar también, aplicando estas tecnologías de emisión de contenidos en vivo y realización de contenidos en el borde, lo vamos a hacer en el estadio de Riazor, de La Coruña, donde retransmitiremos eventos deportivos. Otro interés muy fuerte que estamos detectando es la supervisión remota de infraestructuras. En el caso de Galicia vamos a supervisar el corredor ferroviario de la provincia de Ourense utilizando drones que llevan cámaras insertadas con un dispositivo 5G y que es capaz de emitir esa señal, de tal forma que en este caso Renfe se ahorrará a primera hora. Esto son cosas que uno va aprendiendo, ¿no?, a medida que se mete en estas cosas, ¿no? Resulta que lo primero que hacen cuando empieza el día y hay que supervisar, hay que poner en marcha toda la red ferroviaria, ¿verdad?, es un viaje de pruebas. Es decir, el tren de alta velocidad lo que hace es que recorre la vía, pues detectando cualquier tipo de problema, obstáculo, algún animal, en fin, cualquier cosa, ¿no? Entonces, una de las cosas que quiere probar es en vez de realizar este viaje de inspección, pues sobrevolar la vía con drones y de esa forma, retransmitiendo la imagen en tiempo real, incluso aplicando determinadas tecnologías de procesamiento, poder hacer esa supervisión de una forma mucho más sencilla. Estamos también trabajando con Navantia en diversos casos de uso, en concreto, pues una tecnología de realidad aumentada para apuntando desde una tablet por determinadas infraestructuras, pues que salga información adicional para los técnicos de mantenimiento que puedan facilitar, digamos, sus instrucciones a la hora de corregir determinadas averías o determinados problemas. Otra de las cosas que también estamos aprendiendo es que en la construcción de un barco es tremendamente artesanal, de tal forma que hay un montón de piezas que se fabrican a medida para ese barco concreto, que hay que ubicar en determinados recovecos y pasarlas por determinadas estructuras
Y resulta que uno de los problemas que a veces se encuentran es que cuando van a intentar montar la pieza no cabe por el hueco que está. Entonces, estamos trabajando con ellos para escanear, para hacer simulaciones de ese tipo de huecos, de ese tipo de estructuras complejas, de tal forma que se pueda hacer una simulación de la instalación de esas piezas antes de la construcción del barco. Y cualquier problema de la fase constructiva, pues anticiparlo. Y también tenemos un piloto con una clínica oftalmológica para, utilizando scan 3D transmitido a través de la red 5G, poder hacer diagnóstico remoto de problemas oculares. Y esto es todo lo que quería compartir con vosotros. Como veis, le he querido dar un enfoque más orientado quizás al servicio, a aplicaciones prácticas. La verdad es que estamos aprendiendo mucho con esto. Estamos convencidos de que el 5G, la forma en que cuando llegue la tecnología, cuando los despliegues comiencen, cuando todo esté disponible a nivel de dispositivos, a nivel de redes, a nivel de espectro, es fundamental que haya conceptualizados y diseñados determinados servicios que sean los que de alguna forma hagan que el 5G tenga su pleno sentido. Y por eso, ya os digo que desde hace año y medio pues venimos trabajando mucho en esto, en la confianza de que cuando la tecnología finalmente empieza a desplegarse, porque se den todas las circunstancias, pues queremos tener un ecosistema de partners, tanto a nivel de suministradores tecnológicos como a nivel de clientes y a nivel de desarrolladores de soluciones, que responda un poco a las necesidades que se van a identificar. Nada más. Gracias. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Soy Ignacio del Castillo, soy periodista del diario Expansión, escribo de temas de telecomunicaciones y por eso me han llamado para que intente moderar esta mesa redonda, que vamos, que creo que va a ser muy fácil. Soy un desastre con los nombres, o sea que os tendré que pedir ayuda porque no me he quedado con los nombres de todos, pero vamos, empezando por mi izquierda está Iván Rejón de Ericsson, Víctor Calvo Sotelo, que yo creo que es sobradamente conocido, exsecretario de Estado, Albert Cuatrecasas, Zoraida Frías, Zoraida Frías, que están de la Politécnica, ¿no? Óscar Rodríguez de IBM y Javier Gutiérrez de Telefónica. Vamos a ver. Yo creo que uno de los principales temas que quería sacar yo a colación aquí, nos has ayudado mucho, porque una de las principales cuestiones que les había planteado a mis compañeros era, por decir así, quién paga la fiesta del 5G. Evidentemente la van a pagar en primera instancia los operadores, pero a mí me interesaba saber cómo se iba a monetizar eso, si iba a haber una monetización extra, porque el track record de la industria hasta ahora, la verdad es que no ha sido muy promisorio en este tema. Es decir, el 3G no supuso unos ingresos adicionales, el 4G, que parecía que podía haber acabado suponiendo unos ingresos adicionales con un premium en el precio, tampoco ocurrió. Y bueno, creo que eso tiene mucho que ver con las ciertas cautelas que tienen los operadores a la hora de invertir. Entonces me gustaría, esto tiene mucho que ver precisamente con nuevos nichos de negocio, nuevas aplicaciones que hagan que el 5G sea rentable, sea un ecosistema rentable y merezca la pena invertir en él. Esa era mi primera cuestión. Podéis hablar en el orden que queráis y no tenéis tiempo asignado, o sea que es una total libertad. Yo, Alberto, como estás en una empresa dedicada a eso, me gustaría que me dijeras un poquito cómo veis, empezad tú y a lo mejor Iván y luego los demás cuando queráis. ¿Cómo ves el tema de la monetización y de los casos de uso o los negocios adicionales? Vale. Bueno, gracias al Círculo, gracias Bea por darnos esta oportunidad para presentar. Javier, espectacular tu presentación con introducción de verdad. Yo creo que jugando con esas palabras evolución y revolución, y creo que van por este orden, ¿no? Si repasamos los atributos que ha dicho Javier, ha dicho el primero es un
ancho de banda de descarga, una velocidad de descarga de datos, megabits por segundo, mucho más grande, ¿no? Cuando estáis en 4G, se os cae de 3G, decimos virgencita, virgencita, que no me vaya a Edge. Cuando disfrutemos de las velocidades de descarga de 5G, no queremos caer en las otras tecnologías, caeremos porque no se puede desplegar 5G urbe et orbe de golpe, ¿no? Por lo tanto, el primer atributo no nos va a encantar, no vamos a renunciar a él, y va a ser una evolución de los actuales. Javier nos ha ilustrado súper bien, con muchos casos de uso, que creo que van a llevar a la revolución. Y ahí están los otros atributos, como la latencia, que es el tiempo en que mi móvil lanza un ping, va por la red, primero por la onda hertziana hasta la estación base, y luego va hasta el edge computing o la nube, se procesa el dato, vuelve y recibo el PONG, el tiempo entre el ping y el PONG, eso es la latencia. Ya se lo ha dicho muy claro con el coche, ¿no? Un coche a 100 km por hora, 4G, pues recorro entre el ping y el PONG recorro 100 metros, en 5G pues recorro 3 centímetros, 3 metros, 3 centímetros. Entonces, yo creo que todos estos atributos nos van a llevar a casos de usos que realmente veremos una monetización en tiempo. No haré toda la retrospectiva, pero hacerlo muy sencillo. El SMS, que era un 2G, un atributo accesorio, que fue un ingeniero que dijo, oye, caen 160 veces. La de telecontrol, por ejemplo, no, aparte de mandar los mensajes. La de telecontrol y monetización que ha supuesto el telecontrol de muchos PLCs en remoto que ha servido el 2G. Por lo tanto, yo creo que sí, el 5G es un facilitador que los casos de uso y la monetización no la veremos enseguida, es una evolución, y luego tendremos una revolución. Pues, se me escucha, ¿verdad? A ver, dos datos actuales. Corea lanza 5G el 3 de abril, por cierto, con Ericsson, esto es la cuña. Verizon, minutos antes o después, ahí hay un dilema que le dio antes a la nota de prensa con nosotros. Y hablando de monetización, las tarifas que acaban de lanzar tanto Verizon como Korea Telecom es un 75% más de la tarifa equivalente en 4G, con lo cual monetización parece haberla ahí. También es verdad que Verizon, como ha entregado una mala experiencia en el despliegue inicial, está regalando el 5G. Y esto es un poquito preocupante porque creo que no hay que abusar del lenguaje, entregar una experiencia satisfactoria, porque si no acabas regalando por lo que querías monetizar. Y en el caso, en ambos casos, lo que es muy relevante también es que si bien supone un incremento entre el 25 y 75% del paquete equivalente en coste por gigabyte, que es una métrica fundamental para el operador, supone una reducción del 60%, con lo cual hay luces y sombras en las tarifas que se están lanzando ahora. Si nos vamos al segmento empresarial, nuestra experiencia, y hay un ejemplo muy bueno que tú has comentado, Javier, es el de vehículo conectado, ¿no? En el que se demuestra que un vehículo conectado puede reducir sensiblemente el número de accidentes, y hay compañías aseguradoras, estamos trabajando con ellos en Telia Sonera, que llegan a un acuerdo con el operador para trasladar un posible ahorro de la póliza, porque es evidente que un vehículo conectado tendrá menos accidentes, en torno al 20%. Y se están viendo estos esquemas de colaboración, que Javier ha descrito muy bien, en los que es fundamental que haya distintos players para ver qué flujos adicionales puede haber entre los distintos agentes. Muy bien. ¿Cuándo queréis? Bueno, Óscar de IBM. IBM pensamos que tecnologías como 5G, si las unes con otras tecnologías, como es la inteligencia artificial, como es blockchain, los casos de uso que nos salen son radicales, realmente te dan unas oportunidades muy grandes. Si me voy, hablabas de Industria 4.0, te vas en torno a la Industria 4.0, es ¿qué te impide robotizarlos? Porque dices, obviamente tú no puedes trabajar con wifi, tienes interferencias, eso no funcionaría, pero al mismo tiempo cuando tú te mueves... Perdona, díselo a la Comisión Europea. Leí tu artículo y yo estaba totalmente conforme contigo. Entonces, en ese sentido, pero estás generando un montón de datos. Ese montón de datos, o sea, imaginaos una cadena de montaje, un error, tienes que reaccionar en milisegundos. Entonces, cuando combinas, y pones otro ejemplo de, como contabas, la cantidad de datos que generábamos,
lo contabas muy bien con Perico Delgado en la primera prueba, esos datos los procesas y los envías porque los tienes que enviar rápido, si no, cuando llegue la curva. Entonces, puede ser aquí un ejemplo en el cual generamos los datos, los enviamos, los procesamos en inteligencia artificial y permitimos que el robot conteste. Otros ejemplos, por ejemplo, cuando tú juntas ahora blockchain para todo lo que es la cadena alimentaria. Ya en este momento hay cosas que están haciendo la cadena alimentaria y tú quieres saber la trazabilidad. Pero bueno, siempre te queda la duda de por dónde ha pasado el pollo. Es decir, tú ahora vas a comprar una piña, normalmente una piña vale poco. Hay piñas que valen 10 euros. El hombre que es muy espabilado te dice, está venido de Costa Rica. La han cogido en la mano, la han puesto en el avión. Te queda la duda si realmente lo he hecho con eso, bueno, una de las cosas que nos trae 5G, el consumo de batería es muchísimo más grande, con lo cual podremos tener sensores más pequeños. Perdón, muchísimo más pequeño. Podremos tener muchísimos más sensores, se podrán distribuir, pueden ser mucho más baratos, de tal forma que realmente en la etiqueta de la piña podremos saber por dónde vas. Y cuando tú la apuntes con el móvil, pues podrás saber si esa piña como realmente ha venido en ese avión de 24 horas o se ha perdido. Entonces, una de las razones, o algo que va a facilitar mucho los casos de uso que tienen que ver con la industria, tiene que ver cuando combinas con negocios. Cuando combinas con inteligencia artificial, con blockchain, nos va a permitir, bueno, pues pasar una era de invención. Nos va a permitir, si un sistema de desarrolladores en la universidad, pensad hace un momento, cuando a mis hijos les hablo del callejero, ¿qué es el callejero? O sea, todo lo que no sea Google Maps no sabe moverse, sí. Bueno, pues, cuando te cuenta nadie pensaba que esto nos iba a traer Facebook. Con 5G las posibilidades son, pero uno de los puntos claves es comencemos a innovar, hacer cosas, mezclar tecnologías. Es un poquito donde queremos ir. Por allá. Bueno, gracias antes que nada por la invitación a Círculo de Empresarios y a FEDEA. Por seguir con lo que comentabas al principio, Ignacio, de bueno, cuál es la problemática del despliegue de 5G, entiendo un poco que es, bueno, hay unos agentes que tienen que invertir, que no saben muy bien invertir porque no saben muy bien si hay demanda de esos servicios y cómo los van a monetizar, ¿no? Y esos servicios no terminan de desarrollarse o tendrán que desarrollarse, pero hace falta que esté la infraestructura, ¿no? Entonces, al final estamos ante lo que es archiconocido, ¿no? El círculo virtuoso o vicioso, según se mire, de las TIC, ¿no? De las telecomunicaciones. Hace falta que exista una oferta que esté en el mercado para que se genere una demanda, para que se generen servicios y aplicaciones que a su vez permitan que se invierta más, ¿no? Y ese círculo se realimenta, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, la pregunta un poco ahora mismo con el 5G y con lo que tú decías es por dónde vamos a empezar ese círculo virtuoso, ¿no? Esperemos, por la oferta, por la demanda, cómo lo ponemos a rodar, ¿no? Y aquí, bueno, podríamos hablar mucho rato, pero hay una reflexión interesante si miramos a tecnologías anteriores, ¿no? Esto tampoco es nuevo, esto ha pasado siempre, ¿no? El 2G, ¿cómo se despliega el 2G? Básicamente con apoyo muy fuerte tanto a la oferta como a la demanda, ¿no? Y quiero decir, en 2G Europa apostó por un estándar, creando, porque al final el círculo depende de que haya mucha economía de escala, ¿no? Haya mucha oferta, haya mucha demanda, ¿no? Y entonces ya solo se realimenta. Con 2G eso fue importante, el apoyo al estándar, el apoyo a la armonización de frecuencias desde la oferta. Desde la demanda le incentivo a nuevos competidores que bajaran los precios, hacia que la gente adoptara esos servicios, etc. Esto con 3G también se mantiene un poco, con 4G ya hemos visto más descoordinación, menos apoyo a la oferta, a la demanda, ya, bueno, quizá un poco más ha venido el despliegue de 4G motivado desde la demanda por el tema de la irrupción del iPhone, ¿no? Hay una demanda que, o sea, de repente la gente empieza a ver una innovación en un tipo de servicio que es la banda ancha móvil y bueno, los operadores necesitan una forma más eficiente de satisfacer esa demanda. Entonces, con 5G, ¿cuál es la oferta y cuál es la demanda, ¿no? La oferta son, desde mi punto de vista, muy importantes estas iniciativas de ir probando casos de uso, desarrollar tecnologías que complementan la parte de red, ¿no? De inteligencia artificial, de innovación en la parte de la oferta y consolidación, y desde la demanda para mí va a ser muy crítico porque todos esos casos de uso habrá que estimularlos a la vez, porque si no estamos otra vez en el mismo círculo, ¿no? Entonces, bueno, es un poco mi punto de vista desde
el tema de la monetización, ¿no? Que hay una ventana de oportunidad que hay que explotar de manera simultánea. Don Víctor. Buenas, sí. Yo quería empezar también agradeciendo a FEDEA y al Círculo de Empresarios la iniciativa de que estos temas importantes hay que ir, en fin, llevando a la conciencia de todos lo trascendentes que son para el futuro y la economía de los países, ¿no? A la pregunta concreta de Nacho de quién paga la fiesta, en términos ahora de tecnología, con unos niveles de cambio tan rápidos, pues es difícil hacer compromisos. La gente ya no hace estrategias a largo plazo. Yo creo que es más un juego posicional de ajedrez. Te vas poniendo y vas viendo cómo se mueve el resto de la geografía y haces cosas. Para empezar, da la impresión de que, y también nos lo decís, que la llamada capa base, es decir, antes de entrar en las potencialidades de 5G, de tener 100.000 o tener 1 millón de antenas, o, bueno, pues con las 20.000 o las 30.000 que tenemos ahora entre los operadores, dice, con la capa base se pueden hacer más cosas de las que pensábamos hace 2 años, ¿no? Entonces aquí tenemos, yo creo que una de las ventajas del mercado español es que tenemos a 3 grandes jugadores europeos, Orange, Vodafone, Telefónica, compitiendo por nuestro mercado. Yo creo que eso ha sido uno de los factores que hace que en estos momentos España tenga las mejores redes de fibra y las mejores redes de móviles de Europa, y esa es una ventaja competitiva que como país deberíamos mantener. Vodafone ya ha dicho... Mantener y hacer que seamos conscientes de ello, que no lo somos. Yo repito mucho eso, es decir, luego tendremos problemas y la lista es grande, pero si usted está en este mundo nuevo de las nuevas tecnologías, sepa que si está en España, una de las ventajas competitivas que tiene es esa, frente a cualquier otro país de Europa. Y además es, en teoría, la base también, tener una muy buena red de fibra y una muy buena red de móviles, es una buena base para también poder tener un papel preponderante o de los primeros o de los mejores en 5G, porque estás construyendo sobre esas dos anteriores. Entonces, Vodafone ya ha dicho que él empieza en 5G este verano. Nos ha recordado que el verano llega hasta septiembre, por los impacientes. 31 de agosto. 31 de agosto. Telefónica habla más de... Estaba el CTO el otro día dice, bueno, en estas cosas tan malo es llegar tarde como llegar demasiado temprano, y comparaba, bueno, y uno, ¿a qué edad se tiene que casar un hombre? Pues, ni muy pronto ni muy tarde. Y que en principio hay que esperar al mercado. Yo creo que estamos en un momento en que no sabemos muy bien cuánto cuesta la fiesta, probablemente menos al principio de lo que pensábamos, y los jugadores se van colocando, y yo creo que de las administraciones también, pues lo que hay que hacer es todas las medidas de apoyo que podamos en Europa en general, pero en España en particular, bueno, para seguir consolidando esa ventaja competitiva, ¿no? Me acabas de recordar una cosa, cuando has dicho las administraciones. Estoy metiendo los temas desordenadamente, yo no soy periodista, soy bastante desordenado. Pero es que ayer estaba mirando la subasta alemana del 5G que se está produciendo ahora precisamente, y han pasado ampliamente de los 6.000 millones de euros en las pujas. Entonces, no sé si eso es mucha ayuda al despliegue. Me gustaría saber qué opinión tenéis. Bueno, la de Telefónica me la puedo imaginar, y la de Ericsson también, sobre hasta qué punto las administraciones tienen que jugar aquí un papel impulsor, aunque sea la impulsión, ese impulso sea por lo menos no incordiar o no estropearlo, porque nosotros tenemos una subasta importante pendiente, la del 3,5 se hizo ya afortunadamente el año pasado a unos precios razonables, pero la del 700, que también es crítica, tiene que hacerse a finales de este año o principios de 2020. A lo mejor hay pulsiones o tentaciones recaudatorias. Entonces me gustaría conocer vuestra opinión sobre ese asunto. Y en este caso te estoy mirando a ti porque has sido parte implicada, pero además podéis intervenir cuando queráis. Cuando Teleco estaba en Fomento, hace de estos 25 años, yo estaba de subsecretario de Fomento en el 96-2000, Telecomunicaciones estaba en el Ministerio de Fomento. Hicimos unos concursos muy importantes de licencias de espectro con una teoría que era
no intentar recaudar mucho, porque en el fondo eso se lo llevaba el Ministerio de Hacienda, que no éramos nosotros. No, vamos a intentar dejarlo en la casa. Entonces, ¿qué pasa? Perdón un segundo, un datito. 6.000 millones en Alemania, 6.500 en Italia, que ya ha sido, la subasta de Italia fue el año pasado. Lo digo porque no es un caso único. Perdona la el valor de una licencia, que antes son 6.000 millones, a la hora de hacer el pliego y de cómo haces las bases de ese concurso, tú puedes decir, bueno, pues esto, pues vamos a hacer una cosa, deme 3.000 y gástese 3.000 más de lo que tenía usted pensado en hacer un despliegue como Dios manda. En España yo creo que ha habido normalmente en el Ministerio una actitud de favorecer el despliegue frente a otros países que han favorecido la recaudación, y a mí me gustaría pensar que esa es la vía que tiene que seguir el nuevo gobierno en esto. Vale, pues lo demás pues deben... No sé, me imagino que tu opinión es... no eres partidario, ¿no? Como en el chiste. No es buen momento para hablar de subastas de espectro, porque es verdad que nosotros estamos concurriendo en Alemania, ¿verdad? Cuando hay subastas en curso no nos gusta demasiado expresar opiniones públicas en relación al tema. Pero sí es verdad que hasta la fecha nuestra administración siempre ha sido sensible en relación a estos temas. Y este es uno de los ingredientes para, en mi opinión, el éxito del 5G. ¿Cuándo desplegar el 5G? Pues efectivamente, tan malo es muy pronto como muy tarde. Nosotros pensamos que para que el despliegue sea un despliegue exitoso y además coja velocidad de crucero y aquello se desarrolle bien, pues se tienen que dar una serie de circunstancias. Primero, por supuesto, pues tiene que existir el espectro. Tenemos hecha la subasta, ¿verdad?, desde el año pasado, pero todavía hay que reordenarlo. Tenemos que tener el espectro de bandas bajas. La tecnología tiene que estar madura. Es verdad que ya empieza a haber tecnología, está disponible, hemos hecho pilotos, seguimos haciendo pruebas cada vez mayores, pero todavía yo creo que este es el año 2019, tiene que ser el año donde la tecnología empieza a llegar con mayor volumen, empiecen a interoperar diferentes fabricantes entre sí, la radio con el packet core, y de alguna forma se den las circunstancias para que todos los agentes de la industria pues puedan concurrir y sea un entorno multivendor que permita también pues un desarrollo, digamos, sostenible. Y los dispositivos, los terminales son fundamentales. Empieza a haber algunos terminales, sabéis que el 5G viene con dos sabores, el non-standalone, que requiere apoyarse en las redes 4G, el standalone, que puede funcionar sin redes 4G. Los primeros chipsets y por lo tanto los primeros dispositivos que llegan al mercado son non-standalone. Los non-standalone no evolucionan al standalone, es decir, se quedarán funcionando solamente en este tipo de red, con lo cual nosotros pensamos que este es el año de la interoperabilidad, el año de la madurez tecnológica. A finales de año tiene que haber una oferta mínima de dispositivos que concurran, ¿verdad?, con chipsets non-standalone y standalone, de tal forma que los dispositivos en ese número ya razonable pues funcionen en el modo definitivo en el que pensamos que se va a desarrollar el 5G. Es decir, pensamos que 2019 es un año todavía en el que la tecnología en todo ese ecosistema de redes, chipsets y demás está todavía empezando. 2020 será el año donde acabe de madurar y definitivamente el grado de madurez suficiente en todos esos ámbitos pensamos que es más hacia 2021 que hacia 2020. Y es una oportunidad excelente para, mientras tanto, desarrollar todo este ecosistema. Es verdad que a veces la disponibilidad de la tecnología habilita el que se conceptualicen y se desarrollen determinados servicios y casos de uso, pero también es verdad, y tenemos mucha suerte, que para desarrollar ese ecosistema tenemos ya una red 4G que en un montón de ocasiones ya cubre esas necesidades, cubre esas expectativas. En ocasiones se pueden hacer redes de baja latencia con 4G llevando el Edge, el procesamiento al Edge. Es decir, podemos conseguir un throughput muy bueno de 1 giga que para muchas aplicaciones es suficiente. Y podemos desarrollar conceptos, casos de uso, ya con la tecnología actual, preparándonos para que adquieran su máximo sentido en el 5G. Y además, la ocasión que tenemos no es solamente la de madurar la tecnología y los servicios, sino la cadena de valor. O sea, lo que al final yo creo que es el gran issue es desarrollar quién paga, cuánto paga, por qué, dónde están los costes, y eso, si me apuras, creo que nos va a llevar un poquito más que la tecnología. Y ya que hablas tanto del coste
esta próxima generación, permíteme explicar un segundo quién somos. Nuestra definición es, somos un operador neutral. Neutral significa que no somos de ninguno de los operadores que conocéis B2C, somos B2B. Somos operador de operadores de telecomunicación, operador neutral de infraestructuras de telecomunicación. ¿Qué es una infraestructura de telecomunicación? Una infraestructura de telecomunicación es o una torre rural donde se albergan los equipos 2G, 3G, 4G y futuros 5G, o una azotea urbana donde se albergan estos equipos. Entonces, esto es lo que le llamamos infraestructura pasiva. Ahí tienes que tener pues, el terreno, la azotea, la seguridad de acceso, la electricidad adecuada, el clima adecuado, el telecontrol adecuado, y tenemos... Y la fibra. Y la fibra. Ahora, correcto. Entonces, bueno, lo que sea. Entonces, teniendo estas infraestructuras, porque infraestructuras de telecomunicaciones hay muchas, yo me refiero a estas. Estas son las estaciones base en estos sitios. Teniendo estas infraestructuras, ¿qué representa el 5G? Estas infraestructuras de soporte a esta tecnología. Pues que las estaciones base, estas que he definido, ahora las llamamos macro, las células, sistema móvil celular, pues el epicentro. Hay que adecuarlas. Hay que poner las antenas en esta nueva banda, 3,5. Las antenas activas que lo ponía en tu presentación, significa que el amplificador lo tengo arriba en la antena, para perder menos dBs con el coaxial que llega a la antena. Vale. Arriba en la antena, 70 kilos por antena, por 3 haces que te hace una estación base, pues 210 o casi 300 kilos por operador. Arriba. Arriba porque en 3,5 difracta menos y tiene que estar más alto. Pues hay que adecuar estas infraestructuras y hay que dar respuesta a los operadores. Y tenemos que dar respuesta a los operadores. Yo tengo aquí a Javier, que es uno de los CAMs, que nuestra obsesión es el SLA de provisión para que el 5G se pueda albergar bien y las infraestructuras continúen ser buenas, y el SLA de mantenimiento, porque cuando ya están en la infraestructura y quieren venir a poner 5G, pues puedan albergarse. La banda baja que ha dicho Javier, del IoT, tercer atributo, miles de objetos conectados, el Internet de las cosas. 3,5, como no tengan enlace directo, van a poder recibir, pero el 3,5, que es muy bueno para velocidad, no es tan bueno para penetrar dentro de los edificios. ¿Dónde están las cosas? En las ciudades más, dentro de los edificios más. Y si queremos el telemetering de agua, ¿dónde está? Abajo en los trasteros, detrás del ascensor, donde la señal es más difícil. Ahí la frecuencia buena es la de 700, que no se ha licitado. Para 700, ¿qué infraestructura necesita? Una antena de 3 metros de alto, que ya hay, pero que hay que sustituirla. Entonces nosotros tenemos que ser un operador que eficiencia los costes con la mutualización de todas estas infraestructuras, para que los operadores puedan dedicar sus inversiones a los equipos, a los casos de uso, que Javier ha descrito perfectamente, a las subastas, eventualmente. Las subastas han costado menos aquí y tenemos, como decía Víctor, una de las mejores redes en todos los sentidos. Móvil es que realmente es que lo es. Y tú decías, hay que decirlo. Y es que lo podemos decir con orgullo. En España tenemos las mejores redes móviles y de fibra. Y hay que llevar la fibra. Porque como generarán tantos datos, habrá tanta sed de datos, hay que tenerla conectada. Y eso, los radioenlaces, si son cortos sí que tienen capacidad alta, pero si no hay que llevar la fibra. Y hay que acometer estas inversiones mutualizadas. Por lo tanto, en Cellnex, que somos operador de operadores, tenemos que esforzarnos cada día más en poder ser eficientes con economías de escala para que los operadores puedan dedicar las inversiones donde son necesarias. Y he contestado de un punto de vista un poco de infraestructuras económico. Muy técnico. A ver, has puesto la cifra de 6.000 millones. Yo voy a poner la cifra de 40.000 euros, que era la que me decía mi compañero, compañero amigo, que es profesor de la universidad. Y lo que quiere es montar un laboratorio de 5G. Y está ahí trabajando precisamente para montar el laboratorio de 5G. Seguro que lo va a conseguir por menos de 40.000, pero bueno, es una cantidad que es muy grande para la universidad, obviamente todavía no lo tiene resuelto.
Pero esa es la apuesta. O sea, la apuesta en España es, si somos los que primero tenemos laboratorios en las universidades todas españolas, si la gente hace doctorados con 5G, mezclándolo con AI, vamos a ser los primeros que desarrollemos. Tú decías, ¿cómo monetizamos? Siendo los primeros que desarrollamos. Y eso tiene que ser en la gente joven. A mí ya las ideas me cuesta mucho más. Entonces, dentro de estas cantidades tan grandes, 6.000, yo me voy a las cantidades pequeñas, 40.000, pero asegurarnos que generamos un ecosistema de gente que desarrolle, gente muy joven. Yo cuando me toca ir a Telefónica, tengo muchísima gente súper joven. Y es la manera, lo que tenemos que conseguir es que en España, que la gente más joven, donde haga los doctorados, sea precisamente con 5G. Pero porque le pongamos las facilidades, porque tengan enseguida un laboratorio que pueda hacer, luego hacer unas pruebas con inteligencia artificial, se le ocurren 3 ideas, esa tiene que ser un poquito nuestra. Pues ahí, si me permites, un ejemplo que me gusta poner, que además hemos desarrollado con Telefónica, si tú quieres estudiar el primer máster 5G a nivel mundial, no te faltes de Stanford, el MIT, lo puedes estudiar en la Carlos III. Lo hemos desarrollado conjuntamente con Telefónica y con DEA y Carlos III. Laboratorios, empezamos a tener laboratorios, tenemos Feltoni, por ejemplo, con Telefónica. Además es un ejemplo perfecto de cómo construimos un ecosistema para identificar posibles casos de uso en un ejercicio de serendipia que desarrollamos la tecnología y luego nos encontramos con la aplicación. Y hablando, por ejemplo, de emprendimiento, una anécdota personal y profesional curiosa, lanzamos el primer premio 5G hace 2 años en el South Summit, se quedó desierto porque no sabía de lo que estábamos hablando. Pero me congratula ver que Verizon acaba de lanzar un premio de 1 millón de euros a la mejor aplicación 5G. Entonces estamos en ello, pero queda un trabajo importante de divulgación aquí. Yo un comentario por seguir con el... ¿Funciona? Sí. Con el tema del ecosistema, es en qué medida 5G va a conseguir generar un ecosistema como el de las apps, ¿vale? Del que tenemos en los móviles, en los smartphones. Es decir, con unas interfaces, las redes 5G, todo esto del network, el livestream y demás, lo que quiere decir es lo que hemos estado viendo, ¿no? Se crean redes virtuales diferenciadas, etcétera, pero esas redes, y esto es muy importante, se programan por software, ¿vale? Ahora, el mismo equipo puedes ir cambiando el rendimiento y cómo funciona la red. Eso quiere decir que las redes se programan, ¿vale? No se programa solo lo que es los dispositivos, los servicios, sino también la red. Entonces, va el 5G a conseguir crear interfaces de programación abiertas, ¿no? Y ahí está la clave, porque desde mi punto de vista ha sido el éxito del iPhone, ¿no? Que cualquiera que sepa programar tiene una interfaz en la que interactúa con el sistema. El sistema ha sido el smartphone, pero ahora puede ser la red y crear un servicio que se va propagando por toda la cadena de valor. Entonces, para mí eso es importante porque creo que en lo que comentaba al principio de intentar generar esa demanda, como al final son la suma de muchas demandas de nicho, si no la sumamos y la generamos en una ventana temporal más o menos pequeña, pues no se pone a correr ese círculo virtuoso, ¿no? Entonces, bueno, los temas de los partenariados están muy bien, pero son un modelo muy distinto al de innovación que ha sucedido en el tema del smartphone, ¿no? Por eso, bueno, pues hay que ver cómo se van a desarrollar las interfaces de programación de 5G. Me gustaría introducir otro tema de debate que me has dado tú la idea, Óscar, que es el tema del liderazgo o la posibilidad del liderazgo de España en este asunto. Bueno, es verdad que, como decía Víctor, Vodafone acaba de anunciar hace 2 semanas que este verano, es decir, hasta el 31 de agosto, va a lanzar el primer sabor, ese non-standalone de 5G, pero es verdad que las otras operadoras, Telefónica, Orange y MásMóvil, pues no han concretado. Yo me gustaría preguntaros cómo veis, me gustaría que intervinierais sobre la posibilidad de que España lidere algo en este asunto. Yo en esto soy fundamentalmente escéptico, creo que no vamos a liderar nada, pero puedo estar perfectamente equivocado, ojalá me equivoque. Pero lo que quería decir es, entre otras cosas, por un factor que no sé si tiene que ver, pero a mí me parece que sí, y es que en otros países de Europa van a correr más porque lo necesitan más. Por ejemplo, en Alemania parece ser que van a correr más, pero es que en Alemania no hay fibra en ningún sitio. El 3% de fibra, y nosotros tenemos un 80% de fibra en el país. Entonces, nuestra necesidad relativa es menor.
Pero vamos, como no estoy aquí para hacer yo la tesis, sino para preguntaros, lo que quería es que me dijerais hasta qué punto creéis que podemos ser líderes en algo y que esos laboratorios se creen, la gente experimente con 5G y bueno, pues salgan startups y todas esas cosas. Empezad por los que queráis. Javier, del operador, ¿no? Bueno, yo creo, Nacho, que efectivamente hay países que están liderando la aproximación al 5G. Por ejemplo, en Estados Unidos pues es uno de los primeros que están adoptando 5G y está lanzando y está haciendo despliegues, porque tiene una necesidad, que es la de llegar a los hogares con redes de alta capacidad y están teniendo enormes dificultades para llegar con fibra hasta los hogares. Yo creo que en España efectivamente estamos en otra posición totalmente distinta y lo que ocurre es que ya tenemos ese liderazgo. En el caso nuestro, digamos que el uso del 5G para paliar esas dificultades de despliegue de redes de muy alta capacidad hasta el hogar, pues no tenemos esa necesidad, claramente. Por tanto, el desarrollo de la red de 5G creo que debe obedecer a otros casos de uso, a otras necesidades. La visión que nosotros tenemos de cómo el 5G va a ir desplegándose, obviamente pues hay un despliegue pues, por cobertura, macro, utilizando frecuencias bajas, y luego pues específicamente en aquellos sitios, en aquellos entornos donde haya una necesidad de servicio. Afortunadamente tenemos una red 4G muy desarrollada, con muy buena cobertura, que además seguimos enriqueciendo y seguiremos este año completando ya todos los despliegues y acabando. Y el 5G viene a ser un complemento a nivel de determinadas funcionalidades de latencia, velocidad, conectividad masiva, y por lo tanto lo suyo es que se vaya desplegando a medida que se requieren esas necesidades. Porque cuando no se requieren esas necesidades, porque no hay un servicio que lo necesite, que lo precise, que lo exija, ya tenemos las redes de fibra y ya tenemos la red 4G. En ese sentido, dices, oye, pero Telefónica va a liderar el 5G, o España va a liderar el 5G. Hombre, pues no lo sé, pero lo cierto es que si no lidera el 5G es porque ya lidera la conectividad con otro tipo de tecnologías que responden a esas necesidades. Yo, Nacho, es lo que decías tú, es decir, la magnífica red de fibra que tenemos, la magnífica red de móvil, tiene las necesidades más cubiertas, incluso pues que los operadores habéis visto que podéis dar con 4G o incluso solo con la capa macro de 5G muchos servicios y estáis esperando a que el mercado de verdad demande las mayores inversiones que supondrían ir ya a las celdas mucho más pequeñas, a despliegues masivos de... Y el que estemos mejor, dices, oye, pues por un lado hace más fácil que lo hagas y por otro te aprieta menos el zapato. Yo creo que ahí, tú ponías un ejemplo muy bueno en un artículo tuyo hace unos meses, dices, por ejemplo, España tiene una industria de fabricación de automóviles estupenda. En su momento estas fábricas de automóviles pasarán a necesitar 5G porque la siguiente generación de fábricas va a tener mucha más robotización y la puedes construir de una manera mucho mejor si tienes... Entonces yo creo que probablemente dices, ¿qué se puede hacer ahí? Quizá en términos de inversiones masivas, pues Alemania como lo necesita nos va a adelantar. Yo creo que lo de los casos de uso es muy importante. Yo creo que hay la iniciativa pública Red.es de hacer estas ayudas específicas para casos de uso, que se han adjudicado 2, pero parece que vuelven a sacar otra convocatoria. Es importante, es decir, estar preparado para aplicaciones concretas que sean de verdad importantes también para otros sectores. Yo creo que... Sí, iba a comentar, o sea, no puedo estar más de acuerdo con Javier, porque incluso hay temas que puedo tratar con tus compañeros en Alemania que en España sí se me ocurría, por ejemplo, hablar de 5G para Fixed Wireless Access, porque, como dices, tiene una problemática muy distinta. Pero creo que también, y has comentado el tema de industria, me preocupa mucho que estemos hablando de automoción en la 5G Automotive Alliance en Alemania, con grandes grupos, y no estemos hablando, salvo casos puntuales, con los SEAT de turno, los Peugeot de turno, en España. Y yo creo que ahí tenemos un reto importante. O sea, la señora Merkel ha visto que 5G, y lo ha demostrado en la Hannover Messe recientemente, es un elemento diferencial para seguir sosteniendo el concepto de industria 4.0. Y creo que nos tenemos que poner en las No, muy rápido. Apreciación sobre el tiempo de despliegue o del momento de despliegue. Yo creo que para nada España va a estar en el furgón de cola. Para nada.
Es verdad que quizás no es el que va delante del pelotón ciclista abriendo viento, pero está en los primeros. Este símil creo que lo explico un poco. Entonces, lo primero que hay que hacer es adecuar las macros, poner las macros, tecnología 5G, para esa velocidad. Pero para los siguientes atributos hay mucho trabajo que hacer. Porque hay que hacer, pues, para el edge computing, ¿no? Para que el ping y el pong sean muy rápido. Pues traerlo a los centros de cómputo, ¿verdad? Si pudiéramos tener al lado de una estación base un data center enorme, pues eso es imposible, pues son pequeños data centers que se ponen más o menos cerca de un grupo de estaciones base. Eso es el edge computing para poder hacerlo. Pero luego tenemos el slicing. También hay que adecuar la red. ¿Qué es el slicing? El slicing es el busbao. Tenemos una gran avenida de datos y hacemos una rebanada, slicing, rebanada prioritaria, software, pero hay que adecuar todo esto. Que en vez de ir al edge computing, pues va al data center, imaginemos puerto de Algeciras. Reconocimiento facial. ¿Quién tiene la base de datos de reconocimiento facial? El CNI, la policía, en los data centers centrales. Ahí en misión crítica vamos a necesitar pues ese busbao, ese slicing. Hoy la red está preparada para esto y todavía no. Por lo tanto, estos atributos van a ir llegando poco a poco, pero España no va a estar atrás. España va a estar en el punto dulce y más bien al principio. El que va abriendo el pelotón delante, Corea, Estados Unidos porque tiene menos fibra y entonces en casa recibes la estación base, pones la pastilla y 5G te descarga mucho, pero para nada vamos a ser fútbol. Me tranquiliza. ¿Tu opinión? Un comentario al hilo de liderazgo. Al final, el 5G va mucho de sectores verticales, ¿no? Sectores industriales de la economía, su sentido más amplio. Entonces, yo creo que la oportunidad también puede estar en explotar aquellos sectores verticales en los que ya somos líderes, ¿no? Buscar casos de uso, pues llámense puertos, pues con Navantia, en fin, las empresas con el tema ferroviario, también España es una potencia ferroviaria a nivel mundial. Es decir, hay que buscar los verticales, creo yo, en los que ya somos líderes a nivel mundial, turismo, agricultura, hay un montón, y buscar casos de uso ahí para liderar el 5G desde esos casos de uso. Si me lo permitís, el tema de manufactura, pues sí, pero claro, la industria, pues hay otros países en los que tiene más peso, creo yo, ¿no? Pues entiendo que Alemania está más preocupada por el tema de fabricación. Hombre, no tenemos ninguna sede de grandes fabricantes de automóviles, pero sí que tenemos muchas fábricas. Me parece que somos el tercer fabricante europeo. O sea que es un sector a cuidar. Es decir, no estaría muy bien que el próximo coche de SEAT o de Renault, en vez de fabricarse en España, se fabricara en Checoslovaquia. Bueno, Checoslovaquia no existe, en República Checa, porque no tenemos 5G. Quiero decir, eso creo que es lo que tú lo querías decir, ¿no, Iván? Y una fábrica de coches que a lo mejor emplea 15.000 empleados directos, luego emplea a 100.000 en la comarca. Pero bueno, quería hablar un poco de regulación, que ya sé que a lo mejor es un poco más denso, pero nosotros tenemos una regulación europea de neutralidad de la red que... en algunas cosas a mí me parece que puede ser una complicación para el uso del 5G, porque la net neutrality viene a decir más o menos algo así, que todos los bits nacen iguales y tienen que ser tratados iguales, ¿no? Y entonces eso, si se aplica muy drásticamente, de forma muy talibán, pues tiene inconvenientes, porque el busbao, el que va en el busbao va más rápido que el que va en el atasco de la carretera, claro. Correcto. Entonces, estos slides, estos loncheados de la red con características diferentes, pues eso hace precisamente que ese bit que va por allí no sea tratado igual que el bit que va 2 carriles más acá, ¿no? Entonces me gustaría saber cómo veis eso y hasta qué punto nos podemos estar dando un tiro en el pie con una regulación que supuestamente estaba prevista para proteger al ciudadano. Yo, mi interpretación muy rápida, voy a ser muy breve. El caso que he puesto es claro de misión crítica y eso
es un caso evidente, ¿no? Yo creo que el debate está en si en una aplicación o otra aplicación que te mandas desde el móvil, pues te corren, el operador le da más prioridad a una u otra. Eso puede ser. Voy a utilizar dos marcas, el HBO y el Netflix, ¿no? Potencio uno y no potencio otro. Y he sido un poco neutro por no... Eso no puede suceder. Y entiendo que el debate va un poco por ahí. Pero técnicamente se puede hacer. Dar prioridad a un buscado y dar... Yo tal y como me gusta ver este tema, ahora ya podríamos tener diferentes redes para diferentes tipos de servicios. Lo que pasa es que serían redes físicamente distintas y superpuestas. El 5G lo que te permite es diferenciar, poner diferentes redes para diferentes servicios, diferentes tipos de usos, pero de una forma virtual, ¿no? Sobre la misma infraestructura. Albert lo ha explicado perfectamente. No se trata de priorizar un cliente o un tipo de un servicio concreto, o una empresa concreta o un proveedor de contenidos concreto respecto a otro. Eso evidentemente no puede ser y tiene que ser igualmente tratado, pero sí definir diferentes redes, que no son físicas sino virtuales, para diferentes tipos de prestación de servicios, diferentes requisitos en número de dispositivos conectados o en throughput o en latencia. Pero dentro de esa red, obviamente, no hay ningún tipo de priorización, dentro de esa capa que está dedicada a un tipo de servicio o a una naturaleza de uso. Zoraida, tú te le has dado mucha vuelta. Sí, yo le he dado mucha vuelta. Es que, claro, si me pides de una visión en 2 minutos como este tema, le he dado muchas vueltas, me cuesta un poco. Pero, o sea, básicamente el reglamento europeo que regula la neutralidad de red, no es muy terrible para el 5G, ¿vale? Vamos a ponerlo así. Siempre y cuando la interpretación que se haga sea razonable. Eso, claro, depende de las autoridades de cada país, así como el reglamento es común y de directa aplicación, las autoridades de cada país tienen que interpretar qué casos podrían suponer una violación de la neutralidad de red y cuáles no. Y creo que vamos a ir a un tema de caso por caso. Hay unas guías de BEREC, ¿no? Es el regulador europeo, y ahora está precisamente afinándolas para decir, bueno, ahora que tenemos porque claro, el reglamento es de 2015, si mal no recuerdo, ahora que tenemos un poquito más claro de qué va a estar el 5G, que en 2015 igual no lo teníamos tan claro, vamos a ir bien afinando esas directrices. Pues conforme vayamos conociendo los casos de uso y qué situaciones se pueden dar, pues habrá que ir analizándolas. Yo creo que aquí hay que hacer una distinción muy importante entre los servicios que yo llamo tipo campus y los que no. Es decir, los servicios tipo campus, una fábrica, ¿no? Montas un servicio de producción optimizado con 5G, con inteligencia artificial, lo que tú quieras. Al final, buena parte de los recursos físicos de la red están muy focalizados en un único cliente. Entonces ahí serán distintos servicios dentro de la misma fábrica y eso no va a suscitar ningún problema de neutralidad de red, ¿no? El problema es cuando vamos a temas de consumidores y cuando vamos a temas en los que la frontera entre 4G y 5G no está clara, ¿no? Porque sobre todo de la parte evolutiva de 5G, ¿no? Cuando ya metemos la variable latencia, pues todo el mundo tiene claro que eso es un servicio distinto, puede ser considerado servicio especializado, ¿no? Cuando estamos hablando de una realidad aumentada, que es un vídeo un poquito más así, pues ahí donde un poco está la frontera. Víctor, tú... Perdón, en esto, vamos, si me vas a preguntar sobre esto, espero la pregunta. No, por favor. No, yo creo que la net neutrality, esta pues hace unos años tuvo su momento de, por así decirlo, politización y de convertirse en una discusión casi de cafetería, etcétera. Y efectivamente en 2015 se regula en Europa. En Estados Unidos tenían un problema añadido, que es que tienen mucha menos competencia, lo decías tú, y muchas veces a una casa solo le llegaba un cable. Claro. Y si le dejabas a la empresa hacer discriminaciones de servicios, no podías irte a la competencia. Aquí, en general en Europa y especialmente en España, teníamos mucho más competencia y por tanto ese problema quizá era algo menor. En cualquier caso, en 2015, en Estados Unidos de repente estaban trabajando y de repente Obama se metió y fue muy polémico porque de repente el presidente de los Estados Unidos le dijo al regulador por dónde tenía que ir y el regulador hizo lo que le dijo al presidente de los Estados Unidos, que está ahí la vicepresidenta de la Comisión Nacional y piensa que esas cosas pues no se deben hacer de la competencia. Está feo.
y entonces hicieron una net neutrality más rígida. Yo creo que en Europa, y tú lo has dicho, se hizo algo que dejaba vías de escape, es decir, algo más razonable, algo con capacidad de adaptarse a las cuestiones, y de hecho todos estos años se ha venido adaptando. Había cuestiones que hace 4 años no sabíamos si los reguladores nacionales iban a permitir determinado tipo de prácticas, que se han ido permitiendo. Ahora BEREC tiene este año para hacer una actualización de eso. Yo creo que en general, pero vamos, surgirán problemas. El propio, tú lo has dicho con el network slicing, claro, tú de repente puedes hacer vías y bueno, siempre la discusión es, oiga, no quiero un internet de primera clase y un internet de segunda clase. Tendrá que ser, y la regulación, y cuando hablábamos antes también, qué se puede hacer para estar en el grupo de cabeza, es hacer una regulación inteligente. La que se nos hace en Europa, que es la más importante, participando activamente allí, pero luego, que siempre queda margen para la regulación nacional, pues ser quizá más ágiles y más flexibles. Parte del éxito de España es que la regulación, desde hace muchos tiempos, pues, ha ido acompañando bien al mercado, y eso es muy importante. Me gustaría comentar, lo que habéis citado Javier, la verdad es que con 5G, para la misma red física podemos tener casos de usos completamente distintos. Voy a comentar 2 que estamos probando antes. Uno tiene que ver mucho con la agricultura. Con 5G pasas a despegar muchísimos sensores muy baratos. Imaginaros las necesidades que tienen los sensores en la agricultura. Está dando la información exactamente de humedad, de temperatura, pero las necesidades de ancho de banda, de latencia, son mínimas. Eso te lo da 5G con la máxima eficiencia. Y viceversa. Cuando te vas a la industria 4.0, cuando estamos hablando de estos robots, en las pruebas que estamos haciendo, imaginaros el coste que sería si cada robot le tienes que poner toda la capacidad de procesamiento. No es inteligente. La capacidad de procesamiento te la llevas al cloud. Pero entonces necesitas tiempos de latencias, tiene que ser crítico, tiene que ser de 1 milisegundo. Imaginaros en la cadena de montaje que estamos hablando de los coches, yo tardo 25 segundos en decirle para, entonces, lo que nos permite la red 5G es que hemos cambiado de visión, hemos dado un salto completamente distinto. Entonces, hay que orientar cada servicio a las necesidades. Encontraremos casos de uso que son absolutamente críticos, el tiempo, la latencia, y además nos va a permitir incluso quitar redes privadas y dar un mejor servicio con 5G. Y otros casos que son fundamentalmente millones de dispositivos que necesitan mínima latencia. Entonces, aquí realmente hay que hacer un cambio completamente en la forma de pensar, y eso es lo que tenemos que fomentar. A mí me gustaría, y estoy interviniendo mucho, no debería, pero me gustaría hacer una pequeña mención a que en general la regulación europea, según tengo yo entendido, que tiene que ver con el Consejo, con la Comisión y con el Parlamento, y en el debate entre los tres, en general el Parlamento Europeo ha sido siempre el que ha tenido las posiciones más extremas, podríamos decir, más populistas. Me parece que sería curioso pensar, no estaría mal pensar en que nos podemos encontrar con el nuevo Parlamento Europeo, con un Parlamento Europeo donde hay más populismo y más ecologismo, que en estos temas de la net neutrality, como lo de las emisiones, radioeléctrica y todo eso, como que no lo llevan muy bien. Entonces, a lo mejor no tenemos un futuro muy sencillo con el próximo Parlamento Europeo. Ojalá me equivoque de nuevo. Nos quedan 10 minutos y queríamos dejar antes un poquito de tiempo para que intervengáis. Y quería sacar un tema que, como soy periodista, pues es que me lo pide el cuerpo, que es el asunto este de Huawei, del equilibrio geopolítico y de cómo estamos haciendo una batalla desde la tecnología, a lo mejor una nueva forma de enfrentamiento sin tiros. Y me gustaría saber vuestras opiniones, que ya sé que es complicado meterse, pero no me gustaría dejar de pasar esto por alto. Sí. Bueno, a ti esto que le está pasando a Huawei, muy mal, no os viene. Mal, me esperaba ese comentario, mal creo que viene a toda la industria porque genera incertidumbre. Como dice mi jefe, podemos gestionar los riesgos, pero gestionar la incertidumbre es muy complicado. A mí, de todas maneras, sobre la orden ejecutiva del gobierno americano no voy a opinar. Puedo tener una opinión, pero no voy a opinar.
pero voy a opinar con hechos, ¿vale? O sea, esto es verdades indiscutibles que no son opinables. Y lo comento porque a raíz de todo lo que está ocurriendo se habla mucho del retraso de Europa frente a los polos, Asia y Estados Unidos. Pues como comentaba al principio, cuando se ha lanzado 5G en Estados Unidos con Verizon e AT&T, hemos estado players europeos. Cuando se ha lanzado 5G el mismo día en Corea en 3 operadores de forma simultánea, hemos estado un player europeo. Cuando Swisscom ha lanzado la primera red 5G en Europa y pretende cubrir el 90% del país a finales de año, es un player europeo. Cuando se ha hecho la primera sesión de 5G roaming gaming, en este caso, perdona, con un competidor vuestro, la semana pasada entre dos países, ha sido un player europeo. Con lo cual, cuando se habla de que Europa puede estar retrasada, estará retrasada por cuestiones que no son tecnológicas, son regulatorias, son coste de espectro, son el desastre que tenemos en la banda de 3,5, ese tipo de cuestiones. Pero no es la disponibilidad o no de determinada tecnología, porque la tecnología se está desplegando y la tecnología está funcionando. Entonces, son un poco los mitos que intentamos desmontar con todo este, digamos, ruido que hay alrededor de los geopolitics de 5G. Nos quedéis callados. Yo creo que... Víctor, por favor. No sé con quién comentaba antes que había estado también en una conferencia de Josep Piqué hace poco, que como dice Laura, solo habla del estrecho de Malaca, que es el que separa Malasia y Singapur y por donde pasa todo el tráfico chino y entonces ahora el rompehielos nuclear que ha sacado Rusia para hacer el paso del noroeste y la importancia de la geografía en la geoestrategia. Y es que bueno, que vamos a un futuro donde imperios, habla de varios imperios, habla de Estados Unidos, de China, de Rusia, de Turquía, que vuelve a querer ser otomana, en fin. Dice que en Europa no, ya no estamos en eso, los imperios, los estudiantes en Erasmus no se ven en una trinchera pegándose tiros con el que ha sido su compañero de clase. Y tenemos un papel ahí un poco raro, el poder de Europa es el soft power y muy fundamentalmente es la capacidad de liderazgo en regulación, luego tener un gran mercado. Pero lo que se venía a decir es que uno de los nuevos campos de batalla geoestratégicos va a ser la tecnología y las batallas se van a empezar a dar en el ciberespacio. Y que el caso de Huawei ha sido la primera con fuego real, más o menos importante, luego se ha alcanzado una tregua, vamos a ver lo que dura, pero en muy pocos días empezamos a ver cuáles eran las armas de cada bando. El presidente chino, Jinping, se fue a una fábrica que tienen por ahí de imanes que está en la zona donde se produce, pues parece que es el 90% de las tierras raras, que son los elementos fundamentales para muchas cuestiones de electrónica, también de militar. Es decir, oiga, que como cierro yo el grifo, lo hizo en 2010 con Japón. En 2010 se pelearon con Japón, ya no me acuerdo si fue un problema de un pesquero o algo así, y les dejaron de mandar tierras raras a los japoneses y lo pasaron mal. Luego también se dieron cuenta que la gente empezaba... En Estados Unidos creo que solo hay una mina al sur de Las Vegas. Luego se ha visto el impacto en los consumidores, el susto que se han llevado aquí en España los millones de usuarios de Huawei que digan que no me van a actualizar las aplicaciones. Los chips, ya se ponía a ver, oiga, quién tiene chips y quién no tiene chips. Yo creo que de esto veremos más en el futuro y decía Iván, es verdad que Europa ahora, oye, entre Ericsson y Nokia, Siemens, Alcatel, pues tenemos... El problema es que si al final acaban a tortazos, con perdón, los americanos acabarán comprándose un europeo. Porque lo van a necesitar, porque ellos no tienen. Pero vamos, que esto, yo espero que sea más una baladronada de Trump para negociar bien el acuerdo comercial. ¿O no? ¿Tú qué crees? No, yo justo en el último comentario que ha hecho Víctor, ¿no? Yo creo que, o creemos en Celnex, que esto es una partida de cartas más grande, que se llama acuerdo comercial entre estos dos superpolos, Estados Unidos-China, que dentro de la partida de cartas está una carta importante, que es la carta esta que ahora ha sacado Huawei, está el tema de los 90 días, pero un poco como salía en el panel que estábamos el otro día, prudencia en esto de momento. Si al final esto va más, una de las soluciones, equipos van a haber,
despliegue va a haber, y una de las soluciones es la mutualización de activa, de activa, que ya hay acuerdos también, y la mutualización de pasiva, pero va a haber esto. Muy bien. Nos hemos ido un poquillo de tiempo, pero vamos, nos queda un ratito para preguntas del público. Y te he visto antes, Neymar, que querías intervenir. Perdona por haberte retrasado tanto. Cuéntanos. 40 años en el sector, así que un minuto más o menos. Da igual. Tengo la voz un poco tomada por la contaminación, realmente. Bueno, tengo la desgracia a lo mejor y la ventaja también de haber vivido 40 años de evolución de la telefonía móvil. Y que tu primera pregunta era quién va a pagar la fiesta y quién lo va a disfrutar. Y si no cambian muy mucho las cosas, Europa va a pagar sus redes religiosamente, pero no va a ganar ningún dinero importante haciéndolo, sino ese dinero se va a crear, los beneficios se van a ver en los Estados Unidos, en China y a lo mejor algunos lugares más. ¿Y por qué lo digo? Pues los años 90, con el GSM, Europa era el líder mundial. Teníamos, y los grandes ganadores eran los operadores de telecomunicaciones, los nuevos operadores tipo Vodafone, los incumbents tipo Telefónica y los suministradores de la tecnología de red. Los 10 años primeros de este milenio empezamos a perder valor tanto los operadores como los suministradores de tecnología. No fuimos capaces de monetizar el incremento exponencial en las redes. Ganadores los de los dispositivos, porque llegamos de 20% de penetración a 100% de penetración prácticamente en todo el mundo. Eso era el gran mercado. Los últimos 10 años, ¿dónde ha ido a parar el dinero? Pues en las aplicaciones, los Facebooks, también Amazon en sus compras online, Google, Apple sigue, y han creado 4 trillones, billones españoles de valor en bolsa en los Estados Unidos. En Europa hemos perdido más de $1 billón español de dólares de valor de mercado entre operadores y industria los últimos 20 años. Y entonces, ¿por qué? Bueno, por una mala regulación que no hay que entrar en este momento, pero hay que ponerse las pilas porque... La regulación que sigue. Que sigue igual. La buena noticia es que hace 20 años en Alemania, o 19 años, pagaron 50.000 millones de euros para las licencias, de los cuales Telefónica ha pagado más de 20.000 millones de euros. Ahora sí, si sigue solamente en 6, es una mejora dentro de la gravedad. Pero hay que abrirse los ojos. Los dineros no es en gestionar las autopistas de la información, es hacer las aplicaciones encima de la red. Y si no somos capaces de hacer eso, no vamos a ganar un duro, relativamente hablando. De los 20 compañías más valoradas en bolsa que tiene que ver con nuestro sector, 11 son americanos y 9 son chinos. 0 europeos. Y eso es algo que yo creo que hay que entender las enormes implicaciones de eso. Desplegar las redes, que es necesario, pero no es suficiente para ganar dinero. Bueno, lapidario. ¿Has dicho todo? ¿Alguna otra intervención? ¿Alguien quiere alguna pregunta? ¿No? Sí, sí, claro. Yo no puedo estar más de acuerdo y además de eso me ha sentado muy mal porque me ha pisado la pregunta. A ver, parece que conforme han ido evolucionando las GES, se han producido también otros movimientos interesantes. Y es que los operadores en 2G, 3G, tenían cada uno su red, básicamente.
En 4G la cosa ha empezado a cambiar. Ha empezado a cambiar porque, aunque siguen manteniendo sus redes, pues se alquilan unos a otros en muchísimas ciudades españolas las redes. Que, por cierto, la cosa todavía se está complicando porque ahora, digamos, la nueva normativa obliga a los operadores también a llegar a zonas rurales en las cuales el negocio, pues, evidentemente no funciona. Bien, en 5G da la impresión de que podríamos llegar a una sola red para todos los operadores, para mayor beneficio de Cellnex y de otras compañías. Parece ser. Por el coste, es evidente que el 5G necesita 10 veces más estaciones base que el 4G. El coste es muchísimo mayor y entonces parece que puede haber alguna oportunidad en ese sentido. Entonces mi pregunta es, por el comentario del responsable de Telefónica, que es así, que en el 5G se compone de varias redes virtuales, bajo el punto de vista de red, ¿cómo sería la diferenciación entre los diferentes operadores? Es una pregunta estupenda. Para mí, ¿no? Desde luego, yo no puedo responder. A mí me parece que es complicado la diferenciación. También creo que me parece poco probable que haya una única red de 5G en todos lados. Veo posible que haya una única red en las zonas más pequeñas y menos rentables. Me cuesta creer que Telefónica, Vodafone y Orange no vayan a tener diferenciación en la Castellana o en el Paseo de Gracia. Pero bueno, esa es mi opinión personal. Yo creo que cada operador tendrá la suya. Pero vamos. Por alusiones. Sí, por favor. Bueno, efectivamente, hay un tema que lo dice Nacho. Hay zonas donde yo no veo que vaya a haber compartición, porque son zonas de muy alta densidad de tráfico, con lo cual no es eficiente compartir redes, porque prácticamente la inversión de poner una red compartida es la de los dos operadores que la comparten, porque básicamente hay que poner mucha capacidad y las energías son escasas. Luego hay algunas barreras también físicas, es decir, esa antena activa que hay que poner en 3,5 GHz, que ocupa un montón y pesa un montón, pues se puede compartir entre dos operadores, ¿no? Ahora mismo, pues por el ancho de banda que hay que radiar y por la capacidad, pues esas comparticiones, pues nosotros a día de hoy las vemos 2 a 2, no mucho más. Y siempre en esos entornos donde no se concentra una gran cantidad de tráfico. Incluso en áreas compartidas tiene que haber espacios para la diferenciación, ¿no? Cada operador que en un momento determinado comparta redes, pues puede tener unos clientes de empresas con unas necesidades específicas, una factoría donde le pondrá un despliegue ad hoc para ese cliente, con un network slicing o con la capacidad que se defina para esas necesidades concretas de servicio. Es decir, yo creo que hasta el momento el mecanismo de compartición de redes masivo que hemos venido utilizando los suministradores van más por el lado de los pasivos, ¿verdad? Por compartir alojamientos y compartir torres. Ahora, pues seguramente va a haber un pasito más en la compartición de elementos activos en determinadas áreas geográficas y por razones de capacidad no veo que sea posible la compartición de muchos operadores con un solo elemento activo, sino comparticiones en determinadas áreas y por parejas. Yo lo veo más en este contexto, por limitaciones tecnológicas. Yo creo que una de las razones por las que no va a haber una red única es porque no saben contestar a esa pregunta que has hecho. Pero distingamos entre infraestructura pasiva e infraestructura activa. Los equipos 5G es la infraestructura activa. 4G, FM, el transmisor, ¿no? Y las antenas. Eso es la infraestructura. La estructura pasiva, si se comparte, y es lo que es fácil de compartir, y es donde de momento estamos nosotros. La cadena de valor, vamos a ir Cellnex a la compartición de infraestructura activa. Lo ha dicho muy bien Javier, de momento no está suficientemente maduro como para muchos. Tiene unas connotaciones de grado de servicio totalmente distintas. La diferenciación en zonas de menos demanda de tráfico no es tan necesaria, pero en zonas como Madrid Centro, el grado de servicio con todos los atributos que hoy hemos visto te hace la diferencia, y ahí está que tengas el equipo activo o no. Yo de momento no veo en estas zonas, lo has dicho súper bien también Nacho, una compartición activa.
¿Alguien más quiere añadir algo de cualquier otro tema que no hayamos tratado? Porque esto tiene muchísimas aristas, ¿no? Bueno, pues nos hemos pasado 6 minutillos del plazo establecido, aunque me habían dicho que podíamos tener flexibilidad. Os agradezco muchísimo la atención a todos vosotros y la asistencia, y a los ponentes pues os agradezco de nuevo vuestra presencia y vuestros comentarios tan interesantes. Y nada más, muchas gracias.